y bienvenidos. Este es el video número 43. Vamos avanzando semana tras semana y doy gracias a Dios por la oportunidad de presentar estos estudios a ustedes. Me da mucho gozo saber que algunos de ustedes están mirando todo el video. Cada semana me mandan un análisis de los videos y puedo ver que algunos están mirando toda la media hora. Y doy gracias a Dios por eso, porque sé que estas cosas son muy importantes, que la iglesia necesita madurar en su conocimiento de la palabra de Dios, y la única manera es estudiar, no simplemente leer unos versículos y creer que por leerlo en el español que vamos a entender exactamente lo que dice. Es necesario, obviamente, mirar las palabras en sus idiomas originales y ver el contexto. Este también es muy importante. Y hacer todo el estudio posible. Y yo sé que estos videos sirven solamente como un recurso para estudiar. Y obviamente no lo digo a expensas del Espíritu Santo y su obra en nosotros para mostrarnos cuál es la verdad y cómo entender las Escrituras. Pero Dios en su misericordia nos ha dado léxicos, diccionarios, enciclopedias y todo esto para ayudarnos a entender contextos y la historia y otras cosas. Y entonces me da gozo poder traerles otra vez el fruto de mis estudios. Y doy gracias también a algunos de ustedes que me han escrito unos comentarios o saludos. Estas cosas me animan y te doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esto. Es una ayuda grande aún en mi caminar espiritual. Entonces, lo que deseo hacer es hablar un poco sobre el último video, y después, el día de hoy, vamos a analizar el libro de Jeremías 31, los primeros 40 versículos, y hablar sobre y compararlos con algunas cosas que leemos en otras partes de la Biblia y en el Nuevo Testamento, y tratar de entender lo que nos está mostrando Jehová por medio de Jeremías. Miramos en el último video, en Deuteronomio 30, los primeros 4 versículos, una promesa muy linda, tierna, bonita, hacia la gente de Jehová, su pueblo, que una tras otra vez le desobedeció y le faltó confianza. Esto lo miramos a través de Éxodo y Deuteronomio y el Antiguo Pacto. También ellos quebraron su pacto que le habían jurado. No olviden de esto. Miramos que juraron de no quebrar su palabra. Ellos dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y hemos visto como una tras otra vez que este no fue lo que sucedió con Israel. De hecho, Jehová dijo: en el momento que entran en la nueva tierra, me van a desobedecer, van a andar en pos de otros dioses. Y vamos a leer algo en Oseas el día de hoy, capítulo 1, donde Dios rechazó por completo a Israel. Israel literal. Tenemos que entender esto. Alguien me escribió un comentario esta semana pidiéndome dónde dicen las escrituras sobre Israel espiritual. Y entendemos por todo el contexto, especialmente cuando habla de la circuncisión y el nuevo pacto, que es un pacto no literal, sino espiritual, que toca al corazón del hombre, al espíritu del hombre, como miramos, y por eso estamos mirando ahora en los libros de Ezequiel y Jeremías, que el pacto que Jehová
que hablaba en el antiguo pacto que iba a ser con Israel un pacto perpetuo, eterno, es un pacto espiritual. Sin duda, habla de un Israel espiritual. Y entonces, mientras que ellos se olvidaron de su esposo, en la promesa que miramos en Deuteronomio 30, 1 al 4, miramos que él no olvidó de ella, no iba a olvidar de su esposa. Y esto lo leemos en la última parte del video de la semana pasada, en Ezequiel 16:60, donde leemos: sin embargo, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Y entendemos de los principios de Deuteronomio que Dios dijo que iba a cumplir con su pacto con Abraham, de hacer de Abraham muchas gentes, de muchas naciones, obviamente hablando no solamente de los hebreos, los judíos, sino de algunos gentiles también, la familia elegida o escogida por Jehová, donde Jehová iba a obrar en su corazón de una manera espiritual, cambiando su espíritu de la gente, un espíritu corrupto, poniendo un espíritu disponible para recibir de Jehová. Y también Jehová dijo que iba a poner su propio espíritu en su gente, y así van a obedecer todos sus mandamientos y estatutos. Este es lo que estamos mirando. De hecho, es lo que hemos visto por ya 43 semanas, mientras que hablamos sobre Shabbat. Y obviamente el Shabbat no habla de un día, sino habla de un estado en que la esposa de nuestro Dios, del Mesías, la iglesia, la eclesia, los llamados fuera, es un estado de descanso eterno, un descanso que Dios obra en nuestro corazón, donde nosotros podemos dejar de obrar para ganar su favor. No quiere decir que no hay obras que acompañan la fe, porque sí hay, pero las obras no es la razón que Dios nos muestra su favor. Entonces, espero que lo estoy explicando bien. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a hablar sobre Jeremías 31 del versículo 1 al 40. Padre, te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Te doy gracias por haber hecho desde la fundación del mundo un plan para alcanzar a tu familia, la que está escrita en la vida, en el libro de la vida, cada persona hasta la última. Y cuando esta última persona entra en la familia, entra en el nuevo pacto, vamos a ver el fin de tiempo, como nos habla Juan en su libro de Apocalipsis. Y te damos gracias, Padre, porque es esto que esperamos con muchas ganas. Es el tiempo que vamos a entrar en tu presencia para toda la eternidad y vivir libres de la carne, libres de la esclavitud, de la concupiscencia de la carne. Te damos gracias y esperamos con muchas ganas y anhelos de ver este día, pero entendemos que por mientras tenemos que andar en este camino estrecho, donde nos estás purificando, sacando de nuestra carne las concupiscencias, para presentarnos ante ti, como dice Pablo, como una esposa radiante, sin mancha ni arruga. Y te damos gracias, Padre, por limpiarnos así y por la sangre del Mesías que fue derramada en la cruz. Ayúdanos, Padre, a caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te lo pido en el nombre del Mesías, Yeshua, que está conocido en estas partes, Jesús el Cristo. Te damos gracias, Padre. En su nombre pedimos. Amén. Muy bien. Ahora vamos a Jeremías
31 y vamos a ver los versículos 1 al 40. Creo que no vamos a terminar el día de hoy, pero pues vamos a dar inicio a esta parte del análisis de Jeremías 31. En el primer versículo, tenemos que entender en el contexto de 31, este habla del hecho de que Jehová va a cambiar el luto de Israel por su desobediencia y toda la ira de Dios que cayó sobre Israel, va a cambiar su luto a gozo. En este capítulo es lo que estamos mirando, promesas de Jehová de hacer bien a Israel. Y tenemos que entender que este es Israel espiritual. Entonces, versículo 1, habla del tiempo del Mesías y dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios a todas las familias de Israel. Noten aquí, no dice todas las familias en el mundo. Otra vez, Cristo murió por su esposa. Dios va a salvar a su esposa. El pueblo elegido es Israel. Pero tenemos que entender por Jeremías y Ezequiel que habla de un Israel espiritual. Y ellos serán mi pueblo. Versículo 2. Y así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando fui y yo para hacer reposar a Israel. Entonces aquí entendemos la palabra reposar es reposar, pero entendemos que al reposar en Jehová encontramos en esto un descanso profundo. Obviamente una referencia al Shabbat. El versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces quiero comparar esto con Primera de Juan. Vamos al libro Primera de Juan y vamos a ver en el capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10. Aquí nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Recuerden lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios demostró su amor para con nosotros en esto, que aun cuando éramos enemigos o pecadores, Él mostró su amor. Cristo murió por nosotros. Y aquí nos dice Juan, en esto consiste el amor, el ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Este es lo que estamos mirando en Jeremías 31, versículo 3, que Dios por medio de su misericordia mostró su amor hacia Israel. Dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces aquí propiciación es la palabra en el antiguo pacto, kafar, la palabra que miramos en el libro de Génesis capítulo 6, cuando pusieron la brea en el arca por afuera. La palabra brea es la palabra kafar, que tiene un sentido literal, pero también metafórico, y este es propiciación. Y entonces envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, no por los pecados de cada individuo en el mundo. Este es lo que estamos mirando en Jeremías 31, versículo 3. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces entendemos aquí que es Israel. Solamente ama a Israel. Y otra vez, quiero enfatizar esto, que es Israel espiritual. Lo digo porque hay muchos hoy en día que creen que las escrituras hablan específicamente y únicamente a un Israel literal. Pero
Como dije, espero alcanzar esto el día de hoy, sino la semana próxima. Pero si ustedes quieren leer algo, Oseas capítulo 1 al 9, si no alcanzamos a verlo el día de hoy, pueden ver que Dios rechazó por completo a Israel, literal, por su desobediencia. Aparte de un remanente, obvio, estamos hablando de gente como Moisés, como Abraham, como David, como Caleb, como Josué, gente así. Pero en general rechazó el pueblo Israel. Este es lo que miramos en Oseas capítulo 1 al 9. Muy bien. Versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Recuerden, cuando leemos en Oseas, miramos que Israel era una prostituta, pero aquí dice Virgen de Israel. Obviamente estamos hablando de un renovar o remoldear, o cómo lo podemos ver, regenerar del corazón de Israel. Este es lo que miramos en Ezequiel capítulo 36, 22 y adelante. Habla de una regeneración. Entonces, tomando la prostituta y cambiándola a una virgen, como dice aquí, Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en coro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantaderos y harán común uso de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Obviamente, cuando habla de Sión, está hablando de la nueva Jerusalén, una ciudad santa, perfecta, donde no hay nada de pecado. Y obviamente habla de un futuro donde el Mesías reina sobre los pueblos. Pero estamos hablando otra vez de algo espiritual. Versículo 7. Porque así dice Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad, y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Entonces, cuando hablamos de la Virgen, hablamos del remanente, la que fue lavada por la sangre del Mesías. Y entonces, obviamente, una referencia a lo que iba a suceder en el futuro para ellos en la cruz. Entonces, sin el derramar de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces ellos, y hemos visto esto a través del Antiguo Testamento, y en Isaías otra vez, leemos que Dios no se goza en el derramar de sangre. De hecho, vamos a verlo en el libro de Hebreos, tal vez en 3 semanas, que la sangre de becerros no perdona pecado, solamente cubre pecado. Y entonces la sangre de Cristo borró el pecado. Es algo completamente superior a la antigua manera de hacer cosas, el antiguo pacto. Pero eso lo vamos a ver en unas semanas cuando empezamos a estudiar el libro de Hebreos. Porque obviamente cuando hablamos de Shabbat, descanso, el descanso viene cuando ya no tenemos que ofrecer sacrificios día tras día tras día para nuestros pecados o por nuestros pecados. Y el sumo sacerdote no tiene que entrar una vez cada año para ofrecer sacrificios para sus propios pecados y también para los pecados de todo Israel. Leemos en Hebreos que Cristo entró, el Mesías, Yeshua, entró una vez para todos, para siempre. Obviamente, por eso nosotros
podemos encontrar descanso. Otra vez, espero que ustedes puedan empezar a ver lo que es la diferencia entre lo literal y lo espiritual. Pero no quiero que ustedes piensen que algo espiritual es algo místico, es algo real. El reino de Jehová existe. Es más real de lo que estamos viviendo ahora. Entonces espero que este es algo claro para ustedes. En el versículo 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer encinta y la que da a luz juntamente, una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán, versículo 9, y entre súplicas los conduciré. Los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Quiero hablar un poco sobre esta palabra primogénito, porque si volvemos a Éxodo capítulo 4, 20 al 22, Dios dijo a Moisés que hablara con Faraón, que le dijera: deja libre mi hijo, mi primogénito Israel. Cuando miramos Efraín obviamente habla de Israel, y también miramos que es su primogénito. Cuando llegamos a Juan 3:16 y nos dice porque por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra Hijo unigénito no es primogénito. Cristo es el segundo, si lo miramos como Israel, el primogénito. Y el segundo es un hijo unigénito. La palabra monogenes en el griego habla de algo especial acerca de este hijo que nació. Obviamente entendemos que Cristo nació por una virgen. Entonces no es de hombres, no es de sangre de hombres, es de Jehová. Jehová plantó en María Cristo. Y Cristo nació, y entendemos por el libro de Hebreos que no tenía nada de pecado en él. Nada, absolutamente nada. Entonces fue completamente plantado en María por Jehová. Entonces este es muy importante. Y notamos en estos versículos también que dice que yo soy padre para Israel. Cuando llegamos a Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, el versículo 17. Aquí leemos acerca de hijos. Dice: no me tocas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí miramos que Dios es Padre sobre todos sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Son los que el Padre ha puesto sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces hablamos de un remanente de judíos y un remanente de gentiles. Esto lo miramos otra vez en libros como Oseas, Isaías, donde Dios dijo que iba para un pueblo que no era su pueblo. Y entonces también miramos en Gálatas 4, el libro de Gálatas capítulo 4, el versículo 6. Nos dice: por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Recuerden, este tiene que ver específicamente con las promesas que miramos en Jeremías y también en Ezequiel sobre el hecho de que Dios va a circuncidar el corazón de su gente. Y entonces, déjame leer 4:6 otra vez. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros
corazones. Entonces, sin duda, lo que leemos en Jeremías capítulo 31, versículo 8 y 9, habla de que nosotros somos hijos. Entonces, cuando él habla de un remanente de Israel y habla de hijos, está hablando de todo Israel espiritual. Muy bien, vamos al versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. No vamos a ir a Juan capítulo 10, pero quiero que ustedes tomen el tiempo para leer Juan capítulo 10 y compararlo con lo que leemos aquí en 31. Otra vez, en capítulo 10, Cristo habla de ser el pastor, habla de ser la puerta al redil, habla de dos rediles, un redil para los judíos, un remanente elegido, y también para los gentiles, un remanente elegido, y de juntar estos dos grupos en un solo redil. Y entonces miramos aquí que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Y dice, oíd palabra de Jehová. Y entendemos en Juan capítulo 10 que las ovejas van a oír la voz de su pastor. Pero sin duda miramos aquí que Jehová es pastor y que Cristo, también el Mesías, proclamó ser pastor. Entonces, y dijo que es pastor sobre dos rediles. Es lo que estamos mirando aquí en 31:10. Podemos compararlo con Juan capítulo 10. Versículo 11. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y entonces, otra vez, cuando hablamos de redimir a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Miramos aquí, otra vez, cuando brincamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que aún en la primera época, lo que entendían acerca de este versículo. Vamos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. 28. Aquí otra vez, el Cristo proclamando esto. O se puede negar que Yeshua es el Cristo, pero tienen que mostrar por pruebas de las Escrituras que no lo es. Y simplemente no es posible. Yo sé que muchos argumentan que no lo es, pero es porque, como entendemos de las Escrituras, Dios ha cegado los ojos de los judíos literales, aún hasta la primera época, porque Cristo lo dijo, Pablo lo dijo, y lo entendemos que hasta el día de hoy, que andan ciegos de estas verdades. ¿Cuándo Dios va a levantar el velo de sus ojos? No lo sé. Yo creo que vamos a ver más adelante, antes del fin del mundo, durante la 70 semana de Daniel, que Dios va a levantar el velo de los ojos de los judíos, del remanente, los judíos elegidos. Entonces, aquí miramos en el versículo 28 de Mateo 20. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es redimir muchos, pero no dice a cada individuo. Otra vez, estamos hablando de Israel espiritual. Todo esto tiene que ver con las promesas que hemos visto en Jeremías y en Ezequiel de hacer un pacto perpetuo, un pacto nuevo,
un pacto donde Jehová obra en el corazón y va a circuncidar el corazón de un remanente. Aquí lo miramos, rescate por muchos. Y entonces, sin duda, está hablando de rescatar su esposa. Y esta palabra rescatar en el griego es el número 3083, es lutrón, algo que aflojar, soltar. Precio de redención, propiciación, es lo que quiere decir. Entonces, cuando leemos en Jeremías 31, el versículo 11 de redimir, aquí lo miramos. Vamos al libro de Tito 2:14. Tito 2, el versículo 14. Aquí vamos a ver otra vez hablando de esto. Tito 2:14 nos dice, ¿quién se dio a sí mismo? Bueno, déjame leer 13. Aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Recuerden, yo quiero enfatizar esto porque es importante. Jesucristo es la traducción latino para la palabra Jesús, que es una traducción de la palabra Yeshua en el hebreo. El griego es Jesús, latino es Jesús y hebreo es Yeshua. Y Yeshua habla de Dios salva, es lo que quiere decir. Y entonces, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Noten aquí la misma cosa que miramos que Dios dijo en Jeremías 31:11, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Recuerden, miramos la palabra ya para Israel, virgen. Aquí habla una virgen, purificar para sí un pueblo peculiar. Ya hablamos de esto en uno de estos videos, no recuerdo, hablamos sobre un pueblo peculiar que habla de una gente elegida, celoso de buenas obras. Hablando de esto, celoso de buenas obras, vamos a ir a Efesios capítulo 2, 8 a 10. Porque para tener celos hay algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerden, Israel faltaba fe. No confiaron en las palabras de Jehová. Por eso sufrieron la ira que miramos en Deuteronomio 15 y adelante Levítico 26. Sufrió la ira de Jehová por su desobediencia. No confiaron en la palabra de Dios. ¿Quiere decir que no creyeron que existe Dios? No es lo que quiere decir. Ellos creyeron en la existencia de Jehová, pero no confiaron en sus palabras, como muchos hoy en día no confían en las palabras de Jehová. Pero dice, y esto no de vosotros, es don de el Theos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras, pero en Cristo, no en la carne. Este es lo que los del antiguo pacto intentaron a lograr, buenas obras en la carne. Es por eso que Jehová dijo en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 30, hablaba sobre la circuncisión del corazón. Y entonces, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Este habla de en la fundación del mundo
fue preparado todo esto. Por eso nosotros hablamos de que Cristo cuando murió, murió por su esposa, no por cada individuo en el mundo, solamente los que tienen sus nombres en el libro de la vida. Entonces, obviamente, habla de tener fe y la fe va a producir obras. Otra vez, compáralo con lo que hemos visto en Jeremías y Ezequiel en cuanto al nuevo pacto, porque Jehová prometió hacernos andar en sus mandamientos. ¿No son buenas obras? Obviamente. Y entonces aquí miramos en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, la misma promesa. Tal vez un poco diferente en cuanto a las palabras, pero es la misma promesa. Vamos a terminar ahorita en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer 14 y 15. 14 y 15. Aquí nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Recuerdan, leemos en Jeremías 31:11 de alguien más fuerte, de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no somos sujetos. Dios dijo en Jeremías capítulo 31 que no va a meter en su gente temor de Jehová. Ya no tememos la muerte. Tememos a Jehová. Y entonces aquí miramos, comparando Jeremías 31, 1 al 11, con algunos versículos en el Nuevo Testamento, miramos que el nuevo pacto es solamente una continuación de lo que hemos visto en el antiguo pacto, pero es el cumplimiento. El antiguo pacto es una sombra de la realidad. No podemos escapar de la realidad. Damos gracias a Jehová por haber dejado estas palabras para nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? Igual como la esperanza que Jehová le dio a Israel en Deuteronomio 30, 1 al 4, en Jeremías 31, en Ezequiel 36, 37, hasta el fin de Ezequiel. Esperanza para el pueblo espiritual de Israel. Gracias a Dios. Bueno, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.